experiencia que nace de mi paso por el programa Bachillerato Artístico en Teatro, que tuvo Bellas Artes hace algunos años, y trabajé desde un tema muy interesante que es del texto no teatral a la puesta en escena, una experiencia creativa de y para niños y jóvenes. Cuando culmino mi carrera como licenciada en arte teatral, mi tesis, mi trabajo de grado, indaga en esos procesos creativos del actor para llevar a escena textos no teatrales, y me quedó gustando. Y después quise indagar también qué pasaría con esos mismos procesos en los niños que estaban bajo mi acompañamiento. Al sur de mi país hay un pueblo que se llama Cumbitara, Nariño, Cumbitara entre montañas, allá nací. Y en ese pueblo se conocieron mis padres, él, mi padre, músico, poeta, actor, pintor empírico y apasionado, que nos regaló noche a noche un bambuco antes de irnos a dormir. Ella, mi madre, una maestra enamorada de su profesión, que nos enseñó el arte de educar con amor y generosidad, entregando en el aula mucho más, siempre mucho más. Entonces ellos fueron los que me inyectaron el bichito de la pedagogía, de enseñar y de actuar, cantar, bailar, pintar y todo lo que salga de lo más profundo del corazón. Entonces son los culpables de que hoy esté aquí. Y el carnavalito, eso es algo que no puedo negar, que lo llevo en la sangre, que está en mis raíces culturales latinoamericanas. El carnaval de negros y blancos nos enseñó a amar la mixtura de razas que nos dejó la conquista. Por un día, cada 5 de enero, todos nos sentimos negros e impregnamos nuestra piel con cosmético y bailamos al son de tambores. Por un día, todos nos sentimos blancos, el 6 de enero, y nos llenamos de talco y carioca en un derroche de alegría mientras danzamos al ritmo que nos enseñó la cordillera de los Andes, elogiando a la madre tierra al son del melancólico y melódico sonido de flautas de la serranía. Entonces nosotros crecimos viviendo el carnaval de blancos y negros, y entre ellos el carnavalito, que era el que nos tocaba a nosotros los niños. El carnavalito es el carnaval de blancos y negros en miniatura, un espacio que nos enseñó a todos los niños cumbitareños a amar nuestras raíces nariñenses y a salvaguardar una tradición desde el relevo generacional. Un día donde el niño expresa, denuncia, pregunta y se permite transgredir las normas. Así lo expresábamos los niños de mi generación. Hoy no hay don Carmelo que valga. Don Carmelo era un señor terrateniente del pueblo, muy enojón, grande, poderoso, y a él no se le podía hablar. O sea, era el respeto máximo para don Carmelo. Pero el día del carnavalito no había don Carmelo que valga. Y todos los niños nos sentíamos felices de poder transgredir esa norma y untarle cosmético y untarle carioca, ¿verdad? Y él aceptaba con mucha gratitud que los niños ese día le faltáramos al respeto. Nunca más, porque después ya otra vez nos miraba así nosotros. Porque ese día los niños nos encargábamos de pintar el pueblo de carnaval. Entonces, ¿qué pasa? Llego a Cali buscando formarme como licenciada en artes escénicas y traigo desde mis raíces cumbitareñas unos padres que me enseñan a amar la pedagogía y el arte, unos profes que nos acompañaron todo el tiempo en ese amor por el carnavalito, ayudándonos a hacer carrozas, comparsas, máscaras para salir a engalanar el pueblo con nuestras obras. Y llego a Bellas Artes y encuentro un lugar para el teatro de niños y adolescentes, y encuentro que hay un común denominador ahí: profes y padres de familia, también en apoyo a esos deseos de los niños y los jóvenes de hacer teatro, y de ahí me pegué. Entonces yo ya lo traía en la piel y volví, lo encontré aquí y dije, este es el camino. Entonces voy a hablar de unas obras que alcanzamos a escribir con los niños. El común denominador de las obras que aquí se comentarán está en su exploración en textos no teatrales, donde la escritura dramática se da
desde y para la escena. Todos los textos se escribieron aquí, en este escenario precisamente. Solamente era traer una provocación y ellos se encargaban de traerlo todo al escenario. Yo solamente escribía, escribía y escribía, siendo lo más fiel posible a lo que ellos querían contar. Algunas obras nacen de cuentos fantásticos como El flautista de Hamelin, El soldadito de plomo, otros de historias como la del rey Arturo, otros de las relaciones humanas que viven los niños y adolescentes principalmente en sus casas. Ese es el mundo que nos traen a regalar acá. Todo cuanto se hace y dice en escena ha pasado realmente en la vida de los niños que participaron en los procesos creativos. Así cada escena que había aquí tenía mucho que ver con lo que ya estaban viviendo, con la noticia de última hora, con lo que los padres comentaban, con lo que ellos escuchaban, con las noticias que leían. Es decir, nada de lo que está puesto aquí es mío, es de ellos. Ellos lo vivieron, ellos nos lo regalaron y lo compartieron. Entonces, una foto de Mentiritas de Amor, un trabajo que se hizo con Comedia del Arte, y ahí ellos sacaban esa capacidad de hacer reír desde los ingenios propios de los niños, se burlaban del arquetipo. Bueno. Hospital de Muñecos fue una de esas obras. El cuento El soldadito de plomo es un pretexto que cumple con una función provocadora y que lleva a los actores a plantearse una serie de preguntas en torno a temas como el amor y el poder, expresados en el juego del enamoramiento entre el soldado y la bailarina, y un contexto de guerra personificado en el poderoso enano negro, tan pequeño y tan dañino, que ha construido todo un imperio de miedo y sometimiento alrededor del hospital que habitan los muñecos abandonados. Esta es una historia, entonces leímos El soldadito de plomo y empezamos a indagar ahí, bueno, nosotros qué querríamos contar del soldadito de plomo, porque crecieron leyendo esa obra. La primera pregunta es, de los cuentos que han leído, ¿cuál les impactó? Y ellos hablaban de este, y precisamente hablaban de que había una historia de amor en El soldadito de plomo que estaba pasada por un contexto de guerra. Y yo les dije, ¿cómo es eso? Entonces encontraban que el enano negro, inventaron que el enano negro era el dueño del hospital de los muñecos, a donde todos los muñequitos de los niños que ya los abandonan llegan porque dos personas se encargan de recogerlos de la calle y arreglarlos. Entonces el soldado de plomo tiene una pata de palo, la bailarina tiene un vestido hecho de jirones de tela, el enano negro perdió la caja de la que salta como una broma, y demás muñecos que tienen algo muy preciado. Entonces hay una muñeca que es una caja musical y pierde su caja musical. Entonces ellos empiezan a jugar cómo han perdido su esencia, eso que los hacía importantes. Y empezamos a contar entonces, desde ese contexto de guerra, el enano negro se vuelve un personaje muy poderoso que además les pone impuestos a los muñecos para poder vivir ahí. Surge el tema del impuesto porque llega una niña y dice, si mi mamá no paga el predial, nos van a embargar. ¿Y eso qué quiere decir? No, es que mi mamá está llorando todos los días porque algo sucedió con el predial y nos van a embargar. Y entonces todo eso, bueno, vamos para el escenario, ¿qué pasa ahí? Y sale una escena como la que viene a continuación, que vamos a leer un pedacito. El enano tiene dos secuaces, porque los poderosos nunca operan solos. Secuaz 1, muy malos días tengan todos. Los muñecos esconden al soldado. Secuaz 2, prepárense para lo que viene, muñequitos. Pónganse a temblar porque viene el grandioso, temerario, invulnerable, malvado, inmortal, el sin igual enano negro. Ceremonial entrada del enano negro. Entrega al Secuaz 1 un edicto que ordena leer. Secuaz 1. El ilustrísimo enano negro, en un uso de sus facultades políticas, jurídicas y arbitrarias que lo acreditan como dueño, amo y señor único y vitalicio de esta localidad, y considerando que es deber de todos y cada uno de los habitantes de este hospital pagar un tributo a su señoría por su permanencia en sus terrenos, decreta. Artículo primero, que a la fecha, quien no haya pagado el impuesto por hospitalidad deberá ser expulsado de este territorio y será lanzado sin piedad a la calle.
no sin antes haber sido despojado de todos sus bienes. Artículo segundo. Como muestra de la filantrópica bondad de su Alteza, el ilustrísimo enano negro ha decidido darles la oportunidad de ponerse al día con el pago de los impuestos. Comuníquese y cúmplase. Y empieza todo un recorrido por el pago del impuesto y cómo los muñecos empiezan a organizarse para vencer ese poder avasallador que además se interpone en la historia de amor de la bailarina y el soldado. El flautista de las ratas. Con otro grupo, más adelante, partimos del cuento El flautista de Hamelin. Igual les pregunto cuál es la historia, desde dónde vamos a contar, y piensan en el flautista de Hamelin. La atención de los niños se trasladó a las ratas y quisieron poner sus puntos de vista en la razón por la que ellas invaden el pueblo de Hamelin movidas por un hambre atroz que no les deja otra alternativa. Juegan entonces los niños en escena creando situaciones desde el lugar de los roedores con un propósito particular: reivindicarlos con el humano, que siempre los mira como invasores sin indagar en el motivo por el que invaden. Entonces ellos hablan, es que las ratas no invaden porque quieren invadir, tal vez fuimos nosotros quienes invadimos sus terrenos. Y empiezan a reivindicarse con el animalito, y a medida que iban pasando esas escenas, acá dijeron: nosotros no queremos contar la historia del pueblo que sufrió la invasión, nosotros queremos contar cómo es que se preparan esos grupos para llegar a un pueblo, invadirlo, usufructuar y se van, pero reivindicando a las raticas como animalitos. Entonces ahí tenían una cantidad de información en su cabeza y se fueron al escenario a contar entonces cómo las ratas, un ejército muy organizado, se preparan físicamente y hacen un recorrido desde su clan hasta donde está el pueblo a invadir, que tiene mucha comida, cómo llegan al pueblo, cómo están organizadas por grupos, cómo roban la comida y al final el conflicto más grande, van a acabar con ellas. Y entonces tienen que urdir un plan, ¿cómo vamos a hacer para salir de Hamelin? Entonces encuentran en el flautista esa salida. Para la reina, en la historia original, el flautista fue el que sacó a las ratas, pero para los niños el flautista eran ratas disfrazadas de flautista que les ayudó a salir sin que la reina se dé cuenta. Entonces aquí hay una parte también de pedacitos de escena que ellos crearon. Y le pusieron personajes a las ratas para identificarse unos de otros. Todavía una rata de laboratorio, una rata físico-culturista que respondía un poco a las miradas que ellos tienen de los chicos. Entonces, es verdad que los humanos son muy peligrosos. Harían cualquier cosa por deshacerse de nosotros. Nos ponen trampas y veneno. Si nos encuentran en sus casas, tenemos que correr por nuestras vidas. Ayer, mientras trabajábamos en los basureros, buscando la comida para la colonia, sin ningún motivo, ¡zas, zas, zas! 3 escobazos. Y eso que estábamos en el basurero. ¿Qué tal que hubiera sido en la cocina? Y esto no es nada. El tuerto tiene otra historia. Hay una ratica que no tiene un ojo. Los humanos son inhumanos, una terrible amenaza para el resto de los animales del planeta. Cuando yo era una ratica chiquitita y vivía con mi antiguo clan de ratas, la escasez de comida nos obligó a salir en busca de alimento. Una noche caminábamos por los nevados y llegamos a una cabaña donde los humanos se abrigaban alrededor del fuego. Cuando llegamos, mi padre les pidió un poquito de comida y permiso para pasar la noche, pero en cuanto nos vieron, entre gritos y golpes sacaron a mi clan sin importarles que era de noche y caía la nieve. Todo mi clan se congeló. Sobreviví al frío, pero desde esa noche mi ojo no volvió a funcionar. Rata jefe encolerizado: esto es inaudito, no podemos permitir que los humanos nos maltraten y mucho menos que nos dejen sin comida. Entonces ellos decían: hay comida para todos, ¿por qué no compartirla? Aventuras de Arturo y sus caballeros. Aquí empezó un stop que me pusieron los chicos. Les traje lecturas, les pregunté qué querían
ellos ya eran grandes, no querían nada, nada les interesaba, los cuentos infantiles no. Entonces sucedió que los chicos ya tenían 15 y 16 años y ya eran grandes y me decían, no, profe, queremos una obra como de licenciatura. Y yo les preguntaba qué es una obra como de licenciatura, entonces decían con temas serios, nosotros queremos temas de la vida real, serios. Y buscamos y buscamos y buscamos hasta que un día un chico dice, a mí me interesa la historia del rey Arturo. ¿Y cómo es que el rey Arturo sacó esa espada de esa piedra que nadie la pudo sacar? Eso tuvo que tener ayuda de alguien, claro, del mago Merlín. Entonces no era mérito propio de Arturo que fuera el rey de Inglaterra, ya había manos que lo ayudaron a llegar. Y otro dijo, como los gobernantes de nuestro país, que sacan la piedra, la espada incrustada en la piedra porque alguien les ayudó, pero no están preparados para ser gobernantes. Esos temas plantearon ellos. Y entonces se presentan, varias historias. Finalmente encuentran en la historia del rey Arturo de Inglaterra un punto que los ayuda a hablar de los grandes políticos que llegan al poder por puro poder divino y sin méritos. Así, con la irreverencia propia de los adolescentes grandes, trasladan a la escena a este rey como un ingenuo que llega al trono por un juego del azar, ayudado por un mago ciego que lo ayuda. Y ellos decían, tiene que estar ciego Merlín para darse cuenta que Arturo, para gobernar, no está preparado. Entonces les regala un pedacito. En la historia, el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda van detrás del Santo Grial porque han acabado con la guerra, con la maldad, han acabado con los maleantes de los caminos, han acabado con el hambre. O sea, era un buen rey por intermedio de Merlín. Y los caballeros de la mesa redonda están aburridos porque ya no tienen nada más que hacer. Entonces dicen, por favor inventémonos una aventura para arrancar un recorrido porque estamos cansados. Y Merlín se inventa, hay que buscar el Santo Grial. Y entonces empieza esa búsqueda del Santo Grial. Pero resulta que al final Arturo termina encontrando el Santo Grial igual por mérito del mago Merlín. Y hay un minotauro que lo cuida. Todo eso sale de ellos se imaginaron que tenía que ser un minotauro, que era lo que ellos habían leído. Entonces el minotauro le pone una prueba al rey Arturo y le dice que si pasa la prueba le entrega el Santo Grial. Y Arturo, por el azar, más que por la inteligencia, resuelve el enigma y empieza aquí este diálogo. ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Ningún mortal había logrado resolver el enigma. Y entre gritos busca a Merlín, que debe estar por allá escuchando. Merlín, ¿esta es otra de tus ayudas? Porque dudo de que tu marioneta con espada lo haya logrado solo. Arturo, Minotauro, no seas ofensivo. Mira que yo te he tratado con respeto. Yo no tengo la culpa de ser el consentido de Merlín. Pues lo otro no lo voy a leer porque es bastante largo, pero entonces aquí en ese tipo de frases aparecían de los chicos. Merlín todo el tiempo ayudando, Arturo sin ninguna capacidad para organizar nada si no estaba la intervención de su gran amado mago Merlín, que lo sacó a todos los líos en los que se metía. Y finalmente uno de sus caballeros encuentra el Santo Grial, porque Arturo era muy vanidoso y mientras cogía el Santo Grial se organizaba y se peinaba. El otro llegó, lo agarró y mostramos un espacio de tiempo largo donde aparece Galahad aburridísimo porque dice, ¿y ahora qué hago? Jamás pensé que la vida eterna sería tan aburrida. Se pasaba y pasaba y pasaba y pasaba el tiempo y este se ganó la vida eterna y ahora qué iba a hacer con tanto. Entonces también hablaban de los deseos que no tienen un fundamento y un propósito importante. Y finalmente les voy a hablar de esta obra que se llama Deseo y muerte de Adela Alba. Es la única que está basada en un texto teatral, La casa de Bernarda Alba de García Lorca. Pero esta no nace con el texto. La obra nace porque los estudiantes tenían un interés particular por hablar de la relación madre-hija o madre-hijo. Y empezaron un día a contar cómo era esa relación con sus padres y todo cuanto narraban lo traían al escenario. Entonces las escenas que aparecen ahí son historias de la vida de ellos
vividas en sus casas, pero que encontraron más adelante por interés de ellos que la casa de Bernarda Alba era apenas para ponerla en escena. Entonces se indaga en las problemáticas ubicadas en el terreno de los conflictos familiares, las tensiones entre la obediencia y la autoridad paterna y materna, y los deseos impulsivos de libertad, el deseo erótico y pulsional y los condicionantes sociales de la realidad, esa relación entre padres e hijos que para ellos era un lugar común de conflicto. Yo les preguntaba a ellos que cuál era el problema real que había con los padres, y la mayoría dijeron: es que siempre nos dicen que no, nunca nos dejan hacer lo que queremos. Entonces en escena salía, por ejemplo, una niña que escenificó un momento de su vida, se arregló, recibió una llamada de los amigos: vamos a Río, vamos a paseo, se arregló, se organizó, y justo cuando va a salir la mamá le dice: no sales. Y empieza a mostrar todo ese conflicto interno de por qué yo no estoy sola, por qué tiene que estar esta señora, por qué me detiene, yo quiero salir, cuál es el problema con que salga. Y yo les planteaba más adelante, cuando ya leímos la obra, a ustedes les dijeron no salgan una noche, a Adela y sus hermanas les dijeron no salgan 8 años, y ellos decían: no importa, una noche puede ser 8 años si a uno lo encierran contra su voluntad. Entonces ellos querían hablar de eso y hablaron de eso. Revelan entonces sus relaciones familiares, y luego encontramos en la casa de Bernarda Alba una obra en cuyas líneas estaba ya escrito lo que querían decir, pero las escenas y situaciones que ya habían explorado y expuesto quedaron intactas, ajustando la obra de Lorca a las vivencias de los estudiantes. Hubo una escena muy particular que me marca. En ese momento mi hijo tiene 14 años, o sea, estaban en la misma edad, y peleábamos mucho porque le estaba yendo mal en el colegio y todo el tiempo discutíamos. Entonces un chico me trae una escena acá, él está en su cuarto escuchando música con sus audífonos, llega la mamá, le dice que se ponga a hacer tareas, que estudie, que si no, no va a ser nadie en la vida. Y yo empiezo: ay Dios, así me pasa en la casa, esa es mi escena. ¿Quién la llevó allá? No, mentira, a todos los chicos les pasa. Y la mamá empieza a sacarle el repertorio: es que usted no lava la ropa, es que el sábado pasado usted llegó muy tarde, es que deja la comida, es que nunca lava los platos. Y todos esos temas que los papás empezamos a soltarle a los hijos así, sin filtro. Y el chico termina así como ensimismado, que no quería escuchar más eso, y después la actriz que hacía de mamá no hablaba, sino que ladraba. Y esa imagen a mí me dijo: Mavin, usted no regañe más a Daniel, porque él no la escucha, ya no escucha sus palabras, sino sus ladridos. Es eso, no más, había que buscar otra forma de diálogo. Me enseñaron ellos a mí cómo ellos nos ven cuando se les dice no, cómo ellos nos ven cuando estamos en conflicto y en tensión con los padres, y buscar otras alternativas. Más adelante, aquí hay 4 imágenes muy particulares de las obras que salieron. La imagen de Adela, con una fuerza que la lleva a ahorcarse, muy decidida, y diciendo: me matas a mí, diciéndole a su madre: me matas a mí, pero también matas a la personita que llevo dentro. Entonces ellos decían: es que el embarazo adolescente también es un problema, y empezaban a hablar de ese tema. O sea, si yo le llego a mi mamá ahorita con que estoy embarazada, me mata. Y la imagen era esta: me mata, pero estoy embarazada, pero ella me mata. La escena de acá del centro, donde está la chica en el piso, esas son las paredes de la casa que le gritan todo lo malo que ella es. Entonces dicen, yo les decía: ¿por qué paredes? Ellos decían: es que los papás a veces son paredes, no nos escuchan, simplemente dicen, y encierran, como hacen las paredes, todos los problemas en la casa sin abrir un diálogo. Entonces, una imagen donde ellos decían que los papás eran paredes. Esta escena de acá es otra que salió de ellos, dice el profe: cuando los papás nos están regañando, nuestro mecanismo es: pienso en lo más bonito que me ha pasado hoy mientras el papá regaña. Entonces aquí está la Poncia
diciéndole a Adela que no se meta con Pepe el Romano, que no es necesario, que además es el prometido de su hermana mayor, y le da todo un discurso de la moral y del comportamiento, mientras ella se acuerda esa noche que salió de su cuarto para ir a encontrarse con Pepe el Romano y nos muestra toda la escena que vivieron juntos. Y a Pepe el Romano lo muestran tapado la cara, porque qué problema para que se pongan de acuerdo en cómo era Pepe el Romano. Decía, es que el hombre que yo tengo en mi mente no es como el tuyo, mi Pepe el Romano no es como tu Pepe el Romano. Entonces, tapémosle la cara y que cada uno se lo imagine como sea, como tenga ese Pepe el Romano en su cabeza. Y acá vienen esas relaciones de... había un chico que en la casa siempre hubo una persona que acompañaba en el hogar, la criada, dicen ellos, y cómo esa relación de la madre y la que... las dos eran su mamá. Entonces decía, a falta de una que me regaña, también tenemos una criada que se mete en nuestros asuntos y ya no queremos más. Entonces ese fue el proceso creativo en el que ellos soltaron, contaron, exorcizaron y creamos esta obra que se llamó Deseo y Muerte de Adela Alba, además porque solo quisimos contar desde la más joven, que era la de la edad, la que compartía la edad con los estudiantes. Entonces esa es la experiencia, la apuesta que hice y que hago siempre es: cuenten desde lo que son, cuenten desde lo que ustedes viven, desde lo que ustedes tienen en sus mentes, pero la dramaturgia busco que se geste acá, porque acá salen muchas cosas. Todavía no he podido, y me costó mucho, ya lo probé, sentarme a escribir para ellos. Creo que ellos entregan mucho más de lo que yo puedo conocerlos, y aquí es donde aparecen muchas cosas para entregarle al público. Muchísimas gracias. Yeah.